Estamos estudiando el libro de Zacarías. Entonces, vamos al Señor en oración. Es bueno siempre pedir que el Espíritu Santo realmente sea el que nos ayude como hombres finitos que somos a decir lo que verdaderamente está de acuerdo a la palabra de Dios y que no nos deje filosofiar en nuestra mente humana, sino que podamos estar lo más posible apegados a la verdad bíblica. Así que para eso oramos. Señor, sabemos, Padre, que tu palabra es lámpara a nuestros pies, es lumbrera en nuestro camino. Y para nosotros es de suma importancia leerla, estudiarla. Tú mismo dijiste que la escudriñemos porque nos parece que en ella encontramos palabras de vida eterna. Y por eso, Padre, que en pleno reconocimiento de nuestra finitud humana, declaramos nuestra dependencia en ti, Espíritu Santo, y nos confiamos a tu iluminación para que tu estudio, Señor, de tu palabra sea verdaderamente productivo, provechoso en nuestras vidas. Lo pedimos en Jesucristo. Amén. Vamos a buscar nuestro versículo lema de la serie, que se encontraría ¿dónde? ¿Dónde se encontraría el versículo lema de la serie en sí? Un solo versículo busco, que es el prácticamente el que elegimos como lema de la serie. Está lo correcto, es el capítulo 1, pero lo mencionamos la semana pasada. El versículo 3 es el que vamos a leer todos juntos. Zacarías 1:3. ¿Lo leemos? Dice: diles, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Un versículo por eso que quiero que domine la serie en sí, porque hoy vamos a presentar un tema muy polémico. Y hay personas que quizás se asustan un poquito en presentar temas como el de hoy, pero es mi opinión como pastor y maestro, ¿no? Que cuando el tema es bíblico hay que tratarlo, hay que presentarlo, hay que aprender tal como Dios lo revela en las Escrituras. Pero vamos entonces a nuestro estudio. Vemos en el versículo 1 que menciona algunos datos que son pertinentes, importantes para la localización de la profecía en sí. Por ejemplo, dice en el 8º mes del año segundo de Darío. Ese 8º mes dentro del calendario hebreo corresponde a octubre, noviembre. Cuando dice mes del año segundo de Darío, estamos hablando del 520 antes de Cristo. O sea, este nombre pertenece a diversos reyes persas. Darío era popular. Inclusive el Antiguo Testamento menciona 3. Eso las clases nos ayudan a identificar a estas personas. Recuerden, si está aquí en la Biblia, es porque es importante, y la importancia que tiene es en sí la cronología de la profecía, donde la localizamos. El Antiguo Testamento menciona a Darío el Medo en Juan 5:31. Este fue el que arrebató a Babilonia de manos de Belsasar. Fue también el que, en contra de su voluntad, echó a Daniel al foso de los leones. Ese es un Darío. Está también
Darío Istapes, o el Grande, es el que menciona Esdras del 4 al 6, Ageo, corresponde al año 521 al 486, y también Darío III, el persa, que fue el que fue vencido por Alejandro Magno cuando los persas perdieron el imperio contra los griegos. Así que vemos aquí 3 Darío. Es obvio que el que corresponde a la profecía es el segundo, que es Darío Istapes, o el Grande. Pero un simple detalle para saber que en este versículo aprendemos algo de lo que es historia. La semana pasada estuvimos viendo la relación que hay entre la genealogía de Zacarías y los nombres de cada uno de estos 3 hombres, el significado y lo que tiene que ver en sí para el libro de Zacarías en general. Eso estuvimos aprendiendo la semana pasada. Pero noten el versículo 2. Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Ese es el tema polémico que quiero presentarles hoy. Y se lo quiero presentar porque hay mucha confusión. Y esta confusión que uno puede tener acerca del carácter de Dios, escuche, puede ser fatal. Entonces, ¿qué usted cree acerca de, no quiero que me responda, simplemente ahora quiero llevarle su mente al tema, ¿qué usted piensa acerca de la ira de Dios? La ira de Dios. ¿Es bíblico? Bueno, imagínense, yo quiero que ustedes me ayuden ahora y yo no, por eso le digo, no estoy interesado en este momento en saber su opinión. Después de la clase puede ser que cambie su mentalidad en cuanto a este tema de la ira de Dios. ¿Sí? Pero hay versículos que quiero que leamos. Yo quiero que alguien me busque el Salmo 73, del 27 al 28. Salmo 73, 27 al 28. Sí. Léalo, hermana. Sí. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus cosas. Okay. Es un versículo que reúne estos 2 conceptos: la ira de Dios y el amor de Dios. Quiero decirle, ante nada, es cierto que Dios es amor. Él lo dice primera de Juan 4:8, esa es su esencia. Dios es amor. Él nos ama a cada uno de nosotros de una manera tan grande como si fuéramos la única persona que existiera sobre todo el planeta Tierra. Dios nos ama de esa manera. Dios es amor. Sin embargo, esta verdad, que Dios es amor, no le permite a muchos entender el concepto de ira divina. Y entonces, ¿cómo podemos responder a versículos bíblicos? Porque si estoy tocando este tema es porque es bíblico. ¿Cómo podemos responder, por ejemplo, a Hebreos 10:31, donde dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo? ¿Qué le está dando esta expresión a usted? Está mostrando un sentimiento de ira. Hebreos 12:29 dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y Mateo 10:28 dice: temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
Hay quienes creen que la ira de Dios no es compatible con su bondad. Pero lo triste es que hasta se levanta un resentimiento, puede ser hasta secreto, hacia esta ira. Hay quienes inclusive prefieren que ni le mencionen el tema porque es demasiado aterrador. Hay gente que no concibe que Dios, que es amor, esté airado, esté enojado, destruya, condene y envíe una persona al infierno. No lo pueden concebir. Inclusive, por eso le digo que esto es tan importante porque puede ser fatal. Si usted no entiende este tema, puede ser fatal, porque es de suma importancia. Según el diccionario Vox, ira es un enfado violento. Pero tenemos que aprender acerca de esta ira. Se puede apreciar, al menos, fue lo que yo en mi mente pude captar, apreciar por lo menos 3 tipos de ira. Está la ira justa, y les voy a poner un ejemplo. Después ustedes me van a decir cuál de estas iras usted cree que sea la que está en Dios y la que más esté de acuerdo a su esencia, que es amor. Hay una ira justa. La ira justa puede experimentarla un padre cuando un hijo hace algo indebido. Yo estoy seguro, la mayoría de aquí que somos padres, podemos recordar en nuestra mente cierto momento en que un hijo nuestro hizo algo indebido y lo regañamos. Y hasta le dimos una nalgada o un chancletazo por donde se le debe de dar. Y sentimos aquel momento que nos enojaron, nos airaron. Y fue una mezcla de enojo con amor, que por eso que hay padres que no saben, ahí donde viene la malcriadez, porque no saben balancear estos dos sentimientos. Y piensan de que si tú muestras ira no los estás amando. Y lo que le estás haciendo es un tremendo daño cuando no los corrige y no los disciplina. Tú no sabes el daño que le estás haciendo a tu hijo. Pero en un padre se pueden apreciar estos dos sentimientos genuinos. El hecho de tú haberte enojado con tu hijo, haberte airado y haberle dado una buena nalgada o chancletazo, no significa que lo dejaste de amar. Todo lo contrario, fue el amor por tu hijo una de las motivaciones para disciplinarlo. Esa es la ira justa. Ejemplo, cuando alguien comete un crimen de esos atroz, y tú sientes cierto repudio hacia a la persona que cometió el crimen. Hermano, estamos hablando de sentimientos genuinos. ¿No los sentimos? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí lo sentimos. Todo eso es ira justa. Sin embargo, hay una ira que es malévola, es el otro tipo de ira. Eso es ya cuando lo que el combustible de este sentimiento viene a ser la maldad, hacer daño, hacer mal. Y está también la ira caprichosa, que es cuando persistimos en algo que no debemos de persistir. Fíjense, 3 tipos de ira. Todas las experimentamos los seres humanos. Cuando usted se mantiene enojado contra una persona, aún sabiendo que tiene que proceder a perdonar, esa es una ira caprichosa. Usted se ha empecinado en mantener ese sentimiento. Todo eso lo experimentamos nosotros. Y lo reconocemos. Sin embargo, no lo concebimos en la persona de Dios. No lo concebimos. Pensamos que la ira en Dios es una mancha en su carácter. Pero no es así. ¿A cuál de las 3 iras usted cree que se esté refiriendo la Biblia? A la ira justa. A la ira justa. A eso se está refiriendo. ¿Ok? Es obvio que la ira de Dios es justa y está a tono con todos sus otros atributos, como es su justicia, su santidad y su amor. Es más,
Todo aquel que lee el Antiguo Testamento no puede negar que hay muchas manifestaciones de ira divina, directamente tratando con individuos, con pueblos, con naciones enteras. Todo eso lo encontramos en el Antiguo Testamento. Yo pregunto, ¿es que ahora en el tiempo de la gracia Dios experimentó un cambio de carácter? ¿O usted cree, según la Biblia, que es el mismo ayer, hoy y siempre? Él es inmutable. Dios es inmutable. Entonces, no puede haber cambiado de carácter ahora. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Tenemos que hacer otra pregunta. ¿Es el pecado más leve en nuestros días? Porque a lo mejor no es que haya habido un cambio de carácter en Dios, sino que el pecado es más leve, entonces Él no funciona de la misma manera que en el Antiguo Testamento. ¿Qué ustedes creen de eso? ¿Es más leve? Es todo lo contrario. Dice Mateo 24:12. Mismo Jesús dijo, la maldad se ha multiplicado en los últimos tiempos. Así que podemos deducir que si Dios estaba airado en los días pasados por causa del pecado, también lo está en nuestros días. ¿Sí o no? Sí. Pero lo que estamos deduciendo todos aquí es bíblico, porque eso es lo que me tiene que respaldar a mí cuando yo estoy tratando un tema tan importante como este, que es el carácter de Dios. Ustedes me van a ayudar. Salmo 7:11. ¿Quién lo lee? Salmo 7:11. Ese es el Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Wow. Fíjese, el primero dice, es juez justo y está airado contra el impío una vez al año. Todos los días. Todos los días. De igual manera que todos los días Él nos ama y misericordiosamente cada mañana Él nos bendice. De la misma manera Dios está airado todos los días contra el impío. Hay otro versículo, Deuteronomio 32, 39 al 41. También el primero que lo encuentre lo lee. Deuteronomio 32, 39 al 41. Ves ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Hasta qué número? Hasta el 41. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Estos versículos no se parecen al concepto de mucha gente que Dios es amor y que Dios no castiga, que Dios no puede mandar a nadie al infierno, que Dios... ¿Verdad que no se parecen? Es todo lo contrario. ¿Y sabía usted que hay más referencias bíblicas a la ira de Dios que al amor de Dios? Fíjense para que usted vea. Hay más referencias bíblicas a la ira de Dios. Entonces, es un sentimiento que no podemos pasar por alto. Y le vuelvo a repetir, pasarlo por alto, ignorarlo, es fatal. Y después les digo por qué. Así que hasta aquí estamos viendo, número uno, que la ira de Dios es justa. ¿Por qué? Porque es ese sentimiento natural contra lo mal hecho. Dos, que la ira de Dios es bíblica. Ya lo estamos viendo a través de todos estos versículos que estamos leyendo. Y si lo fuéramos a leer todo, no nos alcanzaría el tiempo. Tercero, la ira de Dios Él la manifiesta. Busquen Romanos 1:18. Romanos 1:18. También el primero que lo encuentre, porque avanzamos en la clase, si no el tiempo se nos va. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios revela de
La ira de Dios la manifiesta a Dios desde el cielo contra la impiedad de los hombres. Otro de los aspectos, mire, la ira de Dios, primeramente, ni necesita ser excusada ni justificada. Y les digo por qué. Dios no le tiene que rendir cuentas a nadie. Porque ni le debe nada a nadie tampoco. Él es el Dios creador de cielo y tierra. Él es soberano. Y Él no tiene por qué excusarse ni justificar ninguno de sus actos. A mí me basta lo que dice la palabra, que todos sus juicios son justos. Justo. Aunque nosotros no lo entendamos, así son. Porque hay gente que no respeta el carácter de Dios por estar defendiendo a las tribus del Brasil. Sí, no, porque Dios no puede condenar a las tribus del Brasil. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios lo que Dios puede y lo que no puede hacer? Él es justo en todo su juicio. Él va a tratar con las tribus del Brasil como Él quiere. Pero lo que a mí me importa es cómo va a tratar conmigo. Conmigo. Eso es lo que a mí me tiene que importar. Hermanos, la ira contribuye, fíjense, una perfección divina. Es tan importante como otros atributos, como su santidad, justicia, fidelidad y misericordia. Dios no tiene defectos en su carácter. Es más, ya hemos visto que nosotros experimentamos ese sentimiento. Lo que pasa es que como nosotros sí somos pecadores, muchas veces las iras pueden ser justas, pero también pueden ser malévolas, pueden ser caprichosas. En nosotros, porque somos pecadores, pero no en Dios. Él es perfecto, por tanto, la manifestación de su ira es perfecta, de acuerdo a sus atributos. Es más, si Dios careciera de ira, entonces fuera imperfecto. Fíjense para que ustedes vean. Si Él careciera de este sentimiento, ahí sí que pudiéramos decir que hay imperfección en Él, porque, escuche, la indiferencia al pecado es una falta moral. Si usted es indiferente al pecado, ahí está mostrando su decadencia moral. Y fíjense lo que les digo, no estamos hablando de cometer el pecado. Nosotros pecamos contra Dios al cometer el acto, pero también es una decadencia en nuestro carácter cuando somos indiferentes, cuando lo toleramos, cuando lo vemos ligero. Y tristemente estamos viviendo días donde se nos está acostumbrando tanto a ver pecado que posiblemente muchos ya hayan perdido su manera de responder al pecado. En otras palabras, lo vemos en la manera de vestir de las personas, lo vemos en la manera de actuar, de hacer cosas, de ir a lugares, cosas que antes, si alguien las viera, se escandalizaría, hoy día son naturales. Inclusive hay una película, no recuerdo ahora el nombre, que es muy, muy cómica, porque se trata de una persona que vivió en siglos pasados y por una máquina de tiempo fue movido al presente. Y lo curioso de esa película, lo que ustedes la han visto, es cómo él se escandaliza de las cosas que hace la gente naturalmente, que en su época era un escándalo. Pero ahora la gente lo hace tan natural y normal. Bueno, todo eso son manifestaciones de nuestra inmoralidad, de nuestra deficiencia. Entonces, el que carezca de ira contra el mal es una deficiencia moral. Eso Dios no lo puede hacer. Por eso es que vemos cómo Dios reacciona ante la maldad y el vicio. Dios no puede ver igual la virtud y al vicio. La ira de Dios es su eterno aborrecimiento de toda injusticia. Es prácticamente su misma santidad activada contra el pecado. ¿Por qué? El pecado no es cualquier cosa. Pecado es un desafío contra Dios, hermanos. Es una rebelión contra su autoridad y su voluntad. Yo sé que han surgido muchos conceptos acerca del pecado, pero no ha habido un concepto que haya impactado tanto mi vida y haya revolucionado
mi mente en cuanto a luchar conmigo mismo y procurar santidad que este. Siempre a mí me han dicho, no, porque pecado es violar la ley de Dios. No, porque pecado es esto y lo otro. Pero cuando a mí me dicen que pecar es desafiar a Dios, es rebelarse contra su voluntad, es imponer la mía sobre la voluntad de Dios, yo no sé, pero como que eso impacta más, ¿no es cierto? Hace un impacto más fuerte en nuestras vidas, que nos abre nuestros ojos y somos más precavidos en nuestra manera de vivir. Y todo eso viene, hermanos, lo manifiesta Dios en su ira. La ira no es una venganza maligna, sino una vindicación de su dominio como soberano del universo. Hay manifestaciones de ira divina. En el mismo libro de Génesis está repleta. La podemos ver en Génesis capítulo 3, cuando fue pronunciada la sentencia de muerte contra todos los implicados en la caída, cuando la tierra fue maldecida y el hombre echado del paraíso. Luego en Génesis 6, ¿qué ocurrió ahí? ¿Qué ocurrió en Génesis 6? El diluvio. Fíjese, vino el diluvio contra la raza humana. Todo eso es manifestación de ira de Dios. Luego en Génesis 11, ¿qué pasó? Sin buscarlo, a veces saben historia. Génesis 11, ¿eh? ¿Qué pasó en la Torre de Babel? Quería hacer la torre ¿Sí? en contra de Dios, no lo que Dios no había ordenado a ellos, que se dispersaran. Se manifestó la ira de Dios y hoy me no English. Génesis 11, Génesis 18. Rápido, en su mente, ¿qué pasó en Génesis 18? Sin buscarlo. No. Génesis 18. Sin buscarlo. No. Sodoma y Gomorra, pero lo había buscado. Ah, qué bueno. Sodoma y Gomorra. Fíjense, Génesis 6 fue una manifestación de ira sobre el mundo entero. Génesis 18 fue una manifestación de ira sobre cierta ciudad, cierto lugar, cierto grupo de personas. Pero esta manifestación de ira lo vemos directamente contra individuos, etcétera, hermanos. La ira de Dios se manifestó al ser dada la ley para cada transgresión. Éxodo 20 del 1 al 17, ahí están los 10 mandamientos y no están por gusto, ni están abolidos como muchos piensan. Estas leyes o el decálogo todavía sigue vigente en nuestros días y para cada transgresión Dios tiene una advertencia. La ira de Dios se manifiesta por medio del reino de la muerte por todo el mundo, porque Dios lo dijo, el alma que pecare, esa morirá. Y hermanos, nosotros sabemos que de todo lo que tenemos en la vida, una de las cosas más seguras que tenemos es la muerte. Todos, no importa edad, no importa condición social, todos tenemos garantizada la muerte. Y esa es paga del pecado. También fue expuesta a revelarse desde el cielo en la vida de su Hijo Jesucristo. La ira de Dios fue presentada tremendamente en los sufrimientos y muerte de Jesucristo. Piense en eso por un momento. Si Dios fuera bondad, que lo es, pero cuando yo hablo de esta manera quizás suena un poquito sarcástica, es hablando de las personas que nada más que piensan que el carácter de Dios es amor. Si Dios fuera amor, bondad, misericordioso, fuera indulgente, indiferente hacia el pecado, si le dejara que todos los seres humanos hicieran lo que bien les venga en gana, cuando lleguen allá arriba con una sonrisa de oreja a oreja, los va a dejar entrar en el paraíso. Oh, tú pecaste, mijito, no importa, entra. Porque eso es lo que dice la gente por ahí. Eso es lo que dice la gente. ¿Ok? Si Dios fuera así, y ahora voy a hablar un poquito así estilo cubano.
¿para qué rayo murió Jesucristo? ¿Qué razón hay para matar a Cristo? Y de la manera que sufrió. Exacto. Su hijo. Entonces Dios fuera un Dios ilusorio, ilógico, no tuviera lógica ninguna de matar a su hijo de la manera que lo mató si él fuera indulgente contra el pecado. Ustedes están viendo aquí la importancia del tema y cómo puede ser fatalista para muchos. Porque hay quienes, bajo la sombría esa de que Dios es amor, no se preocupan por su pecado, no se preocupan por ir a Cristo a buscar salvación. Mira, es todo lo contrario. Cuando uno se da cuenta de la severidad del pecado y de su grave consecuencia, es para correr a Cristo a pedirle perdón y que sea su Salvador. Esa es la manera de reaccionar. Pero no, hay un engaño por ahí, una de esas mentiras de Satanás, que salen hasta de mismos púlpitos e iglesias donde te dicen que no hay infierno, que Dios no va a condenar a nadie. Y entonces todo es así, y no es la verdad bíblica. No es la verdad bíblica. El evangelio de esta dispensación, es más, manifiesta dos revelaciones de Dios. Ya no estamos hablando tanto del Antiguo Testamento, ahora estamos hablando de nuestro tiempo, de esta dispensación. En el evangelio hay dos manifestaciones, una de gracia y otra de ira. Y lo vamos a encontrar unidos en un mismo pasaje. Yo les voy a dar el pasaje y ustedes van a descubrir cuál es la manifestación de bondad y cuál es la de ira. Juan 3, 16 al 21. Juan 3, 16 al 21. ¿Quién quiere leer y exponer? ¿Dónde está el amor y la ira? En la primera, en 16. A ver, léalo usted, diga. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué es lo que está manifestando ahí Dios? Amor. Amor, bondad, gracia. En efectivo, Dios es amor, nadie lo puede negar. Precisamente Él manifestó su amor de esta manera, enviando a Jesucristo al mundo a morir en una cruz por nosotros. Muy bien. ¿Dónde está la otra manifestación? A ver, hermana, léame el 18 y dígame dónde está ahí. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Sigo? Okay. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Muy bien. ¿Dónde tú ves ahí la manifestación de la ira de Dios? Que el que no cree en el Señor ya ha sido condenado. Hay una condenación. Ya el hecho de despreciar, de aceptar a Jesucristo y creer en que Él es real, ya eso es No creer. condenación. La falta de fe es motivo de condenación. Entonces ahí se está hablando. Cuando usted oye esa palabra condenación, ¿le suena bonito? Y luego cuando usted lee versículos como leyó en Hebreo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces aquí lo que se está hablando es algo muy serio, muy pero muy serio. Efectivamente, Dios en la Biblia, Él manifiesta lo que Él es. Él manifiesta que Él es amor, pero Él manifiesta también que Él está irado contra el pecado, contra el impío. Inclusive, voy a elevar un poquito más todavía. ¿Sabía usted que Dios jura en su furor? Jura en su furor. ¿Usted no había escuchado ese concepto nunca? Furor es una ira exaltada. Él jura en esa ira exaltada. El Salmo 95, 11 lo dice. Ustedes lo leen después. Pero miren, hay dos razones por las que Dios jura. Mire, cuando Dios jura algo, hermano, es irrevocable. Nadie
lo va a cambiar, nadie lo va... Cuando Él jura por dos cosas. Cuando da una promesa, cuando da una promesa, y dos, cuando anuncia un castigo. Hay dos razones por las que Dios jura en su furor. Cuando hace una promesa y cuando manifiesta su ira y anuncia un castigo. Puede leer Salmo 95:11, Génesis 22:16, Deuteronomio 1 del 34 al 35. Todos estos son versículos bíblicos que apoyan lo que hemos acabado de decir. ¿Ok? ¿Y qué ustedes creen? Ustedes saben que Colosenses capítulo 2, versículo 9, habla de que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Entonces, como en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, es que se escucha también decir la ira del Cordero. En Apocalipsis capítulo 6, 16. Entonces, ¿cómo reconciliamos este sentimiento que ya hemos visto que es justo, que es bíblico, que Dios mismo lo manifiesta, que Dios jura en este sentimiento? Todas estas cosas las hemos visto. ¿Cómo reconciliamos ira y bondad? No se trata, como dije anteriormente, de indulgencia. ¿Por qué? Éxodos 34:7, verso bien importante para reconocer nuestro pecado. Dice Éxodos 34:7, ahí hay una frase en medio de ese versículo que dice: Dios no da por inocente al culpable. ¿Entiende eso? Usted es culpable de pecar, usted va a dar cuenta por pecar y va a sufrir una consecuencia por pecar. Y si no se arrepiente, ¿sabe qué? Va a estar condenado por la eternidad por el pecar. Por eso es que si no se trata este tema, puede ser fatalista, porque hay personas que no han abierto sus ojos y se han dado cuenta la magnitud de la consecuencia del pecado. Entonces, ¿qué se necesita si Dios es amor, pero a la vez manifiesta su ira justa? ¿Qué se necesita para reconciliar ambos sentimientos? Se necesita propiciación. Por eso la Biblia habla de un propiciador. ¿Ustedes saben quién es un propiciador? Ok. Otro concepto, a ver. Un propiciador. Una persona que sustituye. Okay. Muy bien. A ver, hermano. Es como propiciar, que propicia, que crea una condición para hacer algo. Ok. Les voy a decir. Un propiciador es, escuchen, alguien que interviene por el ofensor ante el ofendido. No sé, no necesariamente. ¿Sabe por qué? Porque un abogado, yo sé que Cristo es nuestro abogado, sí, pero no estamos hablando del tema, porque un abogado es el que defiende tu causa. En este momento no estamos hablando de defender una causa. En este momento estamos hablando de apaciguar una ira. Esa es la idea del propiciador. La idea del abogado, sea fiscal o defensor, es tratar con la causa. Pero aquí no se trata de causa, se trata de la ira de Dios. Y entonces hay que apaciguarla. Entonces el propiciador es el que apacigua esa ira. Por eso es que interviene en el lugar del ofendido, del ofensor. Hace algo para que el ofendido haga así y se calme. Un ejemplo, a ver si ustedes conocen Biblia, un ejemplo de un acto de propiciación bíblico rápido que hicieron los hombres. Moisés, ok, ¿por qué? Ajá. Muy bien. Okay. A ver, un caso. Tengo muchas cosas que decirles en la clase, se los voy a poner. Ustedes se recuerdan cuando Jacob y Esaú estaban enojados y se enojaron
prácticamente Esaú quería matar a Jacob. Jacob salió huyendo. Y cuando Jacob viene regresando a su tierra, se entera de que Esaú venía y se iban a enfrentar con él. ¿Qué fue lo que hizo Jacob que sirvió de propiciación? ¿Cómo? No oigo. Alguien. No, eso fue una táctica de defensa. A ver. Envió, fíjese, cómo él envió antes que él regalos. ¿Sabe para qué eran esos regalos? Para irle apaciguando la ira a Esaú. Ablandar la malanga en la olla de presión. Sí. ¿Se dan cuenta lo que es un propiciador? Es alguien que apacigua la ira. En ese caso, la realidad bíblica es que Dios está airado todos los días contra el pecado. ¿Pecamos a diario? Sí. Quiere decir, a diario enojamos a Dios. Pero todo esto está exaltando y resaltando a la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice, Primera de Juan 2, 1 al 2. ¿Quién lo lee? Primera de Juan 2, del 1 al 2. Sí. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado. El capítulo 2 es ese, hermano. No, sí, el capítulo 2, versículo del 1 al 2. Primera de Juan 2, 1 y 2. Léalo usted misma. Sí. Muy bien, ya ahí vemos que dice la Biblia que Jesucristo es nuestra propiciación. ¿Qué ocurrió? Fíjense lo que ocurrió. La justicia, la santidad que hay en Dios demanda el cumplimiento de su sentencia. Fue Dios quien dijo, el alma que pecare morirá. Muerte no es nada más que la biológica, que es cuando se separa el alma del cuerpo. No, hay una muerte segunda, que es la separación del alma de Dios. Y de esa es la que nos está librando Jesucristo. De esa muerte segunda. Esa es la que Él está pagando en la cruz por nosotros. Por eso Él derramó su sangre, porque la misión de la sangre es purificar. Él derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Claro que lo tuvo que hacer una vez. ¿Usted se imagina que a Cristo lo hubieran crucificado por cada uno de nosotros? ¿Cuántas veces tiene que morir? No, es ilógico. Él lo hizo una vez, literal. Y es ahí cuando Dios declara y establece y dice, todo aquel que en Él cree no se perderá, sino tendrá vida eterna. Y en eso estamos todos los que hemos creído en el Evangelio. Tenemos un propiciador, alguien que está apaciguando su ira, la ira de Dios en nuestro lugar. ¿Cómo? Cumpliendo con toda justicia. Y de esa manera se satisfacen no solo las demandas de santidad y justicia en Dios, pero también las de su amor y su gracia. O sea, prácticamente es el carácter completo de Dios. Hermanos, nosotros debemos meditar en esta perfección, ignorarla, pasarla por alto, no admitirla, puede ser fatal, porque la persona que piense de esta manera aún no ha entendido el peso de su pecado y su grave consecuencia, ni se está teniendo en cuenta otras demandas que hay en Dios, como es justicia, santidad y moral. Cuando el pecado es considerado frívolo y lo excusamos, es una decadencia moral. Por eso es necesario que se nos sea inculcado que Dios ama al pecador, pero detesta el pecado, para entonces engendrar un temor verdadero hacia Dios.
Dios debe de ser reverenciado, su majestad es sublime, y a la vez nosotros ser muy agradecidos por Cristo, porque Él es el que está intercediendo por nosotros, y además enviando su ayuda para santificarnos por medio de su Espíritu Santo. De esa manera evitar castigos divinos, y también sabemos que Jesucristo nos librará de la ira venidera, como dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Todo este tema es debido a lo que dice el profeta Zacarías en ese versículo 2. Lo volvemos a leer para darnos cuenta de qué se trata nuestro tema de clase para la semana que viene. Zacarías, capítulo 1, versículo 2. Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Esto es cuando hay gente que no puede concebir que haya ira en Dios. Fíjense para que ustedes vean. No lo pueden concebir. Y eso los hace tener un espíritu indulgente y relativista hacia todo en la vida. Y no debe de ser así, hermanos. Sí, nuestro Dios es amor. Y le agradecemos y le debemos todo, pero Él es fuego consumidor también. Él manifiesta su ira contra el pecado. Y repito, la ira de Dios es la que debe de motivarnos a ir a Cristo, a reconocerle como Salvador de nuestras vidas. Fíjense lo que dice el mismo Mateo 10. No le tengan miedo al que puede cortarle un brazo, una mano. Ténganle miedo al que puede echar su alma en el infierno. A ese es el que tienen que tenerle miedo. Y ese no es el diablo. El diablo no tiene ninguna potestad sobre las almas de las personas. Ese es Dios, que es soberano de las almas. A Él hay que tenerle miedo y temor. Claro, al estar en Cristo, ya no tenemos por qué tenerle miedo, sino adquirimos un temor reverente, y el espíritu de gratitud es nuestra motivación a la santidad. Pero Dios también castiga a su pueblo, hermanos. Dios lo castiga. Y hay muchos que están padeciendo castigos divinos por su rebeldía y por desafiar a Dios, por imponer su voluntad contra la de Dios. Están sufriendo castigos divinos aquí en la tierra. Entonces ya yo he hablado mucho, ahora les dejo hablar a ustedes. ¿Quiénes tenían un concepto diferente acerca del carácter de Dios? Pensaban que Dios era todo amor y que... ¿No hay ninguno aquí? ¿Te ve? Bueno, gloria al Señor, que ahora, a través de la Biblia, cómo Dios ha abierto su mente a apreciar que también Dios es justo y santo. Muy bien, qué bueno. Entonces les ha podido ayudar el estudio de hoy. Estos estudios sirven de base para cuando nosotros, si vamos a estar estudiando los profetas menores, y nos vamos a estar estudiando temas como cuando Dios envía su juicio sobre la tierra, ya sabemos ya la razón y el porqué. Hay gente que se ha enojado de esta iglesia porque aquí se han hablado de los juicios finales y de los tiempos finales. Se han ido de la iglesia, porque no dicen que no conciben que un Dios que es amor pueda castigar a una persona así. Se han ido. Para que ustedes vean el grado de ignorancia que hay acerca del carácter de Dios y las Escrituras y lo que las Escrituras revelan de Dios. Okay, sigo hablando, ahora toca a ustedes. ¿Alguna opinión, algo que usted quiera compartir de algo que ha aprendido en la clase de hoy? Porque ustedes pueden ver cómo el versículo 3 está esa manifestación de amor diciendo, volveos a mí. Yo me volveré a ustedes, volveos a mí. Es como, vemos como Dios ambas manifestaciones las da a la par. No olvida una, pero tampoco la otra. Las dos a la par.
una invitación de amor, pero él también te está diciendo, no juegues conmigo, como dice. No juegues conmigo. Loida. Claro. Yo lo voy a manejar para que le haga aquel algo, para que le haga al otro lo otro, para que le haga al otro lo que sea, y me cuida. Sí, para echar maleficio, como dice. ¿Cómo me ayuda a mí? Y ahora, porque esto ya es una manera de cómo podemos aplicarlo a nuestra vida. ¿Cómo me ayuda a mí que soy un creyente en Cristo? El hecho de tener un propiciador. A ver, hermano. Bueno, Cristo es el propiciador, es la vía que tomamos nosotros para llegar al Padre. Y le pedimos al Padre y Cristo va a ser quien va a intermediar con nosotros. Fíjate, lo que tú dices es bien importante. ¿Por qué? Cristo, dice Timoteo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Dice por otro lado, nadie viene al Padre si no es por mí. Dice, todo lo que pidieran, pídanlo en mi nombre, en Jesucristo. Entonces, el hecho de él ser propiciador, lo que está implicando es, ningún ser humano va a recibir absolutamente nada de Dios. Me refiero bendición en sí, no las que recibimos como criaturas naturales, sino bendición en sí, si no es por medio de Jesucristo. Por lo tanto, ahí no valen todos esos santos intercesores que han puesto los hombres, ni cosas que usted pueda hacer o decir, o méritos propios para pensar de que Dios le está a usted dándole galardones por lo que usted hace. Nada de eso. Por eso yo siempre les estoy recalcando, quítense la palabra de ganarse el cielo de su vocabulario, porque nadie se gana el cielo. Absolutamente nadie. El cielo es una dádiva divina por gracia. Y no solamente el cielo, la respuesta a nuestras oraciones también nos vienen por su gracia y por Jesucristo. Él es nuestro propiciador. Porque si quitaras a Cristo, lo que tienes arriba de ti es una horrenda expectación de juicio, condenación y ira de Dios. Eso es lo que tendríamos si no estuviéramos amparados bajo la sombrilla de Cristo. Hermana Ginny, después el hermano Carlos. Exacto. ¿No entienden? ¿Carlos? No, algo sobre el pecado, esto trasciende más de lo que podemos pensar. El problema no es tanto el que comete el pecado, que indudablemente es un problema tremendo por el pecado, es quien lo recibe. Quien recibe el pecado es Dios, es eterno. Por tanto, cuando yo cometo un pecado, ese pecado es eterno. El castigo correspondiente para ese pecado es un castigo eterno. Por eso tú que venir la segunda persona de la divinidad del Hijo, morir en la cruz del Calvario. No solamente para pagar mi deuda, sino también la culpa que recaía sobre mí, como ser infinito. Es decir, no podemos decir que Dios muere, pero quien estaba muriendo en la cruz del Calvario por mí era Dios. Porque Pedro dice, ustedes han matado al dador de la vida. Sí, Señor. O sea, A Jesucristo. Es algo muy serio, pero muy serio. Y muchas veces lo tomamos muy a la ligera nosotros, demasiado a la ligera. Ok, ¿alguien más que tenga algo que comentar o añadir a la clase? Sí, hermano, dígame. Hermano, hay dos condiciones con respecto a la ira. Uh-huh. La ira de los hombres es destruir, acabar, pero la ira de Dios es justicia. Es justicia. Cuando Dios hace una cosa es porque nos merecemos. Exacto. Y mira cómo es Dios, muy buen punto el que usted ha traído. Les digo esto, porque mira cómo inclusive la misericordia de Dios obra. Cuando antes de manifestar su ira justa y ejercer justicia, Él da un tiempo para arrepentimiento y Él da una amonestación y una advertencia.
No tendría por qué hacerlo. Simplemente el castigo y ya, si eso es lo que merecemos. Pero aún así, mandó a Jonás a Nínive antes de acabar con la ciudad. Y nosotros en este momento estamos en expectativa del fin del mundo, de que los juicios de Dios caigan sobre la tierra. Sin embargo, antes de eso, Dios nos está advirtiendo, Dios está enviando señales, Dios está llamando a las personas antes de que tengan que sufrir el castigo. O sea, muy buen punto. Otra persona, hermano, diga. Ajá. La ira no es una identidad de Dios, ni es tampoco un atributo de Dios. Uh-huh. Es una reacción Exacto. de las identidades de Dios contra el pecado, porque la ira no es eterna. Claro. Dios es eterno, las identidades de Dios todas son eternas. Exacto. Pero la ira es causada por el mal. Muy bien, muy buena aclaración. Entonces la ira no es eterna. Exacto. No está en el carácter de Dios ni en la identidad de Dios, sino que es una reacción contra todo lo que vaya contra la santidad. Exacto. Muy buena aclaración. Es una reacción que yo dije al principio del carácter santo de Dios. Sí. Surge debido al pecado. Muy buena aclaración. Y cuando ya se acaben todas las cosas, ya no va a haber necesidad de manifestar esa ira. Es una reacción del carácter santo y justo en Dios. Por eso que decíamos al principio, es una perfección prácticamente de su mismo carácter santo, de cómo Él tiene que reaccionar así. Si no reaccionara así, entonces hubiera deficiencia en su carácter. Ok, bueno. Ok, hermano, entonces nos ha ayudado a tratar este tema, no solamente en nuestra persona, pero cuando tengamos que confrontar a individuos que están equivocados con relación al carácter de Dios. Y este tema nos ha ayudado. La semana que viene vamos a continuar con nuestro estudio. Nos ponemos en pie, nos despedimos. Padre, queremos, Señor, dar infinitas gracias por nuestro Señor Jesucristo. Ahora entendemos por qué Él es nuestro propiciador. Gracias porque todos los días somos beneficiados por tener a Cristo como mediador. Gracias porque, Señor, disfrutamos de tu misericordia por Él. Gracias también por habernos aclarado hoy la realidad de tu carácter, de cómo eres y cómo, sobre todo, tú te revelas y te manifiestas en la Biblia. Te pedimos ahora que con un espíritu reverente nos ayudes para comenzar nuestro culto de adoración. En Jesucristo, amén.